Saludos cordiales, estimados estudiantes. Nuevamente en esta semana vamos a abordar un nuevo tema en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, así que les invito a estar muy atentos para poder desarrollar tan interesante tema. A continuación, me permito compartir la presentación para realizar la respectiva exposición. Bueno, hoy en la asignatura de Educación para la Ciudadanía hablaremos sobre el tema de la democracia como forma paradójica y también sobre la dificultad para concretar las expectativas sociales. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, chicos, en esta clase? Nosotros vamos a comprender el concepto de democracia como un sistema que aspira a la igualdad y a la inclusión. Enfrenta dilemas al intentar armonizar las diversas demandas de la ciudadanía, favoreciendo a una reflexión sobre los desafíos de la gobernanza democrática en contextos de pluralidad social. Ese va a ser nuestro objetivo y lo vamos prácticamente a desarrollar también en nuestra clase. Vamos adelante. En esta clase hablaremos sobre la democracia, ¿de acuerdo? También sobre la igualdad social, la movilidad social y marginidad y la autonomía personal. Vamos ahora desarrollando cada uno de estos subtemas. Bueno, para eso es importante nosotros, estimados estudiantes, recordar lo que nosotros ya habíamos aprendido al respecto de lo que es la democracia. Por eso aquí dentro de mi presentación les he vuelto a recordar qué es la democracia. Si nosotros queremos recordar prácticamente esta palabra, esta forma de gobierno, para ser más exactos y más puntuales, podríamos remontarnos a la antigua Grecia. Entonces, me voy a permitir compartir un pequeño video en el cual ustedes van a poder ser testigos de cómo surgió la democracia y qué problemas se enfrentan, y luego ya continuaremos con nuestra explicación. Democracias actuales la mejor forma de gobierno? Un pilar básico de la democracia son las elecciones. Sin embargo, estas no son de todo perfectas que quisiéramos, ya que estas se realizan mediante listas cerradas que son decididas por los propios. En la actualidad, o en la gran mayoría de países de la Tierra, impera un gobierno democrático, o lo que es lo mismo, los estados se han convertido en estados sociales y democráticos de derecho. Esto significa que, al ser un estado de derecho, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se debe actuar siempre dentro del marco legal establecido, y nunca fuera de él. Y al ser un estado social, se supone que el estado debería garantizar una serie de servicios que ayuden a todos los ciudadanos que tengan una vida digna y justa. Pero, ¿realmente esto se cumple al pie de la letra? ¿Son las democracias actuales la mejor forma de gobierno? Un pilar básico de la democracia son las elecciones. Sin embargo, estas no son de todo perfectas que quisiéramos, ya que estas se realizan mediante listas cerradas que son decididas por los propios partidos políticos que las presentan. Esto se une a que la cada vez más escasa participación en elecciones o en la vida política popular, ya que la gente se afilia cada vez menos a los partidos, sindicatos, organizaciones, etc. Cada vez se sabe menos de la política y se tiene menos conciencia. Los partidos políticos carecen en gran medida de una democracia interna. Es más, en el Parlamento los partidos votan en función de lo que ordena el jefe del partido, y si alguien se sale del ordenado, se le expulsa, como ya ocurrió hace años. Esta rígida disciplina de voto ha hecho decaer la vida parlamentaria. Otro gran problema es el descrédito que sufre la clase política continuamente, salpicada de escándalos de corrupción económica. El escaso control de los gobernantes favorece el hecho de que estos gobernantes se alejen de lo que han prometido, rompan e incumplan sus promesas, como bien se está viendo en el gobierno actual.
Por último, se encuentra el hecho de que esta democracia es una democracia mediática, ya que la imagen que los medios de comunicación dan de los políticos determina en gran medida el voto de los ciudadanos, y el excesivo coste de las campañas electorales obstaculiza la ascensión al poder de los partidos con menos medios. En conclusión, las democracias actuales no son perfectas, sin embargo está en nuestras manos el mejorarlas, el luchar por hacer un mundo mejor y una sociedad más justa y democrática. Ok, entonces como nosotros hemos podido visualizar, obviamente la democracia atraviesa una forma paradójica realmente dentro de la sociedad y por eso nosotros vamos a comenzar nuestro análisis a partir ya de la definición de lo que consideramos que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno. Como ya aprendimos en clases pasadas, se basa en el poder del pueblo. Sin embargo, chicos, es muy difícil que este principio se pueda concretar, ya que como nosotros reconocemos, dentro de la sociedad existen relaciones de poder y que lamentablemente se han ubicado por intereses de un determinado grupo. Sí, y esto que ha provocado dentro de nuestra sociedad, concretamente. Nosotros podemos ver en el caso nuestro que existe desigualdades y exclusiones sociales. En las gráficas podemos ver perfectamente que cuando hablamos de democracia, pues obviamente hablamos de que se respete la libertad de expresión. Y en la segunda gráfica podemos también notar que estas situaciones de relaciones de poder obviamente hace que existan desigualdades. Ahora bien, es importante, chicos, tomar en cuenta el papel importante de quién exclusivamente. En este caso son los gobiernos, los cuales tienen un rol fundamental en lo que tiene que ver con la garantización de los derechos de todos los ciudadanos. Pero obviamente hay que entender que prácticamente el poder hoy por hoy está ocupado por sectores prácticamente dominantes y grupos económicos de poder. Y eso casi hace imposible que se dé la existencia total del Estado, ya que estos grupos, como nosotros sabemos, prácticamente velan por sus propios intereses económicos. Y cuando la población, como podemos ver en la presentación, obviamente evidencia que se da esta situación que prevalecen sobre estos grupos que tienen situaciones de poder, obviamente hace que la democracia pierda realmente legitimidad. Avancemos prácticamente ahora a nuestra igualdad social. Como nosotros podemos reconocer, los estados deben realizar esfuerzos a fin de que puedan definir políticas para la asignación de los recursos que son muy importantes dentro de una sociedad, para que se cubran las necesidades básicas, ya sea de salud, alimentación, vivienda, transporte, la participación e identidad cultural, trabajo, etcétera. Por eso, el Estado debe brindar prácticamente esas facilidades para que se puedan satisfacer las necesidades básicas y para que lleguen directamente a sectores, sobre todo a los sectores sociales que se encuentran desprotegidos, con una calidad y también oportunidad. Pero aquí es importante tener en claro muy presente cuál es el fin directamente de esta igualdad social. Que la población acceda a las condiciones de igualdad, sobre todo, y que se respete los derechos y que se dé prácticamente estas particularidades en lo que tiene que ver con asistir directamente a la población. Pero es importante nosotros también entender que el problema que presenta también en lo que tiene que ver con la igualdad social es que lamentablemente por esta desigualdad que existe, pues obviamente los ingresos de nuestro país o en un país en una forma general varían, cuando lamentablemente no se puede cobrar los impuestos o obtener los recursos económicos
para poder prestar los servicios hacia nuestra población. Entonces es importante hacer esa pequeña reflexión personal en lo que tiene que ver con esta igualdad social, con este desequilibrio que lamentablemente existe en la sociedad. Hablemos de la movilidad social y la marginidad. Es importante tomar en cuenta, chicos, que el factor económico dentro de un estado es clave, ya que nosotros tenemos que reconocer que actualmente existen grupos sociales que viven en una situación de pobreza. Sí, y lamentablemente estos grupos obviamente se les hace difícil a veces cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, es importante que nuestros mandantes en este tengan prácticamente una apertura necesaria y puedan concretamente asistir a este grupo minoritario de personas. La inexistencia de oportunidades para el desarrollo económico hace que se produzca un fenómeno social que lamentablemente lo estamos viviendo en muchos países y concretamente el nuestro. Mucha población nuestra sigue migrando concretamente hacia otros destinos para buscar nuevas oportunidades, ya sea Estados Unidos, España, etcétera, para que de esa manera pues puedan buscar el sustento a sus familias, ya que cuando lamentablemente afrontan situaciones de desempleo, muchas familias pues se ven en esa imperiosa necesidad de recurrir a esos medios. Por eso la pobreza, como podemos ver en la gráfica, es la expresión más evidente de esta desigualdad social que se da dentro de la sociedad. Hablar de la movilidad social, pues hacia abajo, genera por el desarrollo de actividades económicas dentro de las ciudades, situaciones prácticamente en las cuales se da crecimientos urbanos desmedidos, ya que muchas personas migran también, no solo a otros países, sino a otras ciudades. Y ahí vemos que lamentablemente se acrecenta directamente lo que tiene que ver con la población, pero lamentablemente muchas personas, familias tienen que vivir en situaciones de pobreza extrema y por eso la sociedad y la población debe también concientizar, concientizarse en lo que tiene que ver con ayudar a estas personas. Pero aquí el llamado directo es hacia el Estado, es decir, hacia los gobiernos, como ya dijimos anteriormente. Hablemos ahora de la autonomía personal. Es importante que nosotros, sí, podamos decidir ser parte del cambio de este mundo. Sí, en lo que tiene que ver con las gráficas que se presenta, podemos ver en el lado derecho, en la parte de abajo, una persona que tiene que tomar diferentes decisiones. Por eso, la democracia hace ese llamado a que los individuos conozcan y acepten que su bienestar individual está bien en la medida en que las demás personas también lo adquieran. Cuando nosotros vivimos en una democracia real, debemos entender que todas las personas tenemos el mismo derecho de alcanzar un nivel de bienestar. Por lo tanto, debemos superar actitudes, chicos, sobre todo individualistas, que resten oportunidades para que otras personas se puedan desarrollar. Podemos ver en la presentación una persona que también desea prácticamente tener el derecho a la vivienda. Por eso, en una verdadera democracia es cuando todas las personas nos podamos desarrollar en igualdad de oportunidades y podamos cumplir también nuestras aspiraciones. Muy bien. Continuando y para cerrar esta parte, es importante tomar en cuenta la autonomía personal. Alcanzar la igualdad social y el reconocimiento de los derechos de las personas y colectivos en total respeto a su diversidad ha sido un largo camino de maduración y perfeccionamiento de la democracia, ya que se ha visto plasmada en lo que tiene que ver con el marco legal, las cuales se tienen que ir concretándose de acuerdo a la realidad para así alcanzar su máximo grado de realización, chicos. Bueno.
Ha llegado el momento de realizar nuestro pequeño resumen en la clase de hoy. Hoy hemos hablado de la democracia, de su respectiva paradójica forma de interpretación y en la dificultad de concretar las expectativas sociales por las situaciones que ya hemos explicado, situaciones de relaciones de grupos de poder, desigualdad, etcétera. Hemos hablado de la igualdad social, también hemos explicado la movilidad social y la marginalidad. Y para terminar, también hemos abordado el tema de la autonomía personal en las decisiones que debemos tomar a diario para fortalecer la democracia. Llegados a este punto, ¿cuál es la tarea que en esta semana nosotros vamos a realizar en la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Recuerde, debe poner en su cuadernito o en su carpeta respectiva la fecha de la presente semana a trabajar. Luego, tiene que transcribir o copiar la pregunta respectiva que aparece y que se encuentra dentro de su ficha pedagógica enviada la presente semana. Y ahí, en la primera parte, usted tiene que escribir lo siguiente. Explica por qué es difícil que un modelo de gobierno democrático puedan primar los intereses de todo el pueblo. Es importante hacer esta pequeña explicación. Y luego ya señalar la respuesta correcta. Esto sería prácticamente la parte de la tarea que le corresponde a usted realizar en su respectiva clase y asignatura de ciudadanía. Bueno, chicos, con esto me despido, deseándoles que se encuentren muy bien y un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.